Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Resucitó, resucitó. Él vive para siempre. Resucitó, resucitó. Vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar. Resucitó el Señor. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Resucitó, resucitó. Él vive para siempre. Resucitó, resucitó. Vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar. Resucitó el Señor. Amados hermanos, feliz domingo, felices Pascuas de Resurrección. Hoy celebramos la victoria de Jesús sobre la muerte. Quisiera, antes de compartir la reflexión, lo que Dios puso en mi corazón, hacer una oración y leer una porción de la palabra de Dios. ¿Me acompañan? Señor amado, en esta hora queremos agradecerte porque tú eres bueno, porque tú eres grande para con nosotros, eres misericordioso. Y gracias, Señor, por tu plan de salvación para nuestras vidas. Gracias porque un día Cristo descendió del cielo para morir en una cruz, pero luego resucitar victorioso de ella para darnos vida, vida abundante y vida eterna. Señor, bendice tu palabra y bendice esta reflexión en nuestros corazones. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Quisiera compartir con ustedes la lectura de unos versículos en el capítulo 24 del Evangelio de Lucas. Dice así la palabra de Dios. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Dios bendiga su palabra en nuestras vidas. La resurrección de Cristo. Para hablar de resurrección, primero tenemos que hablar de muerte. Si no hay muerte, no puede haber resurrección. Y en estos días hemos estado recordando la muerte del Señor, a través de los mensajes de los pastores, a través de las lecturas bíblicas que estuvimos siguiendo a lo largo de la semana.
llegamos a la conclusión de que ese viernes a las 3 de la tarde, en medio de la oscuridad que rodeó el Calvario y en medio de las palabras del Señor que, entre otras cosas, dijo, consumado es. Y finalmente, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, el Señor entregó el espíritu. La muerte de Cristo, la muerte de la persona más importante de la historia. ¿Por qué murió Jesús? Murió para salvarnos de nuestros pecados y de las consecuencias funestas de los mismos. Jesucristo murió para rescatarnos del infierno, de la perdición eterna, pero también Jesucristo, en el aquí y ahora, murió para rescatarnos de una vana manera de vivir que hemos heredado de nuestros antepasados. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de los pecados. Pero Juan, muchos años después, va a declarar con todo poder y enfáticamente que la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. La muerte de Cristo fue un plan premeditado por Dios, concebido en la misma eternidad. ¿Cuántas veces citamos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna? Y Pablo le dice a los romanos, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, hostiles, rebeldes, Cristo murió por nosotros. Otra característica de la muerte de Jesús es que Él puso su vida voluntariamente. Si bien es cierto que los romanos fueron los ejecutores físicos de su muerte y los dirigentes judíos fueron los ideólogos de esa muerte, y nuestros pecados clavaron al Señor en la cruz, sin embargo, Jesús entregó su vida voluntariamente por amor de nosotros. Él dijo, yo doy mi vida, entrego mi vida para volverla a tomar. Después de la muerte de Jesús, ¿cuál fue la reacción de sus seguidores, de sus discípulos? Bueno, desorientación, decepción, estaban desencantados, sumidos en una profunda tristeza. Y la palabra para definir ese sentir es la palabra desesperanza. A tal punto que me imagino que dijeron, bueno, se acabó todo, vayamos cada uno a lo nuestro y bueno, a otra cosa. Quiero también plantearte una situación. ¿Qué hubiese pasado si Cristo no hubiese resucitado de los muertos? En primer lugar, Jesús, si no resucitó de los muertos, fue un mentiroso, porque Él prometió que iba a resucitar de los muertos, y si no aconteció, bueno, ha mentido. Además, si Cristo no resucitó de los muertos, Él no estaría vivo para desarrollar su ministerio post-resurrección. Su ministerio habría terminado ese viernes en la cruz, en su muerte en la cruz. Por lo tanto, si así hubiese sido, no tendríamos ahora un sumo sacerdote que a la diestra del Padre estuviera intercediendo por nosotros. Si Cristo no resucitó de los muertos, no tendríamos un abogado que apelar ante el Padre nuestra causa. Si Cristo no resucitó de los muertos, no tendríamos una cabeza de la Iglesia. Si Cristo no hubiese resucitado de los muertos, el Espíritu Santo no estaría viviendo en nosotros, viviendo en nuestro interior. Si Cristo no resucitó de los muertos, nuestro testimonio sería falso. Sería falso porque carecería de contenido y sería un testimonio mentiroso. Por otro lado, si Cristo no resucitó de los muertos, pobres los que murieron en Cristo. Realmente no tendrían
esperanza de resurrección. No habría esperanza para ellos. Y por otro lado, si Cristo no resucitó de los muertos, nosotros seríamos las personas más dignas de lástima de todo el mundo, porque hubiésemos creído en una mentira, algo irreal. Y entonces Pablo dice, si Cristo no resucitó de los muertos, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe, y en forma irónica dice, comamos y bebamos, pues mañana moriremos. Hagamos la nuestra, vivamos a nuestra manera. Pero llegó esa madrugada de ese gran domingo, y entonces en el pasaje que hemos leído, hemos visto que unas mujeres van a ungir el cuerpo del Señor a la sepultura y se encuentran con dos ángeles, con dos varones con vestidos resplandecientes que les preguntan, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Sucedió el milagro, Jesús resucitó. Y entonces podemos exclamar con gozo, con alegría, Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. De sepulcro y muerte, Cristo es vencedor. Vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, el Señor resucitó. Cristo resucitó, venció a la muerte y podemos decir que nuestra fe descansa en buen lugar. No en una religión, no en fantasías, no en fábulas, no en historietas sentimentaloides, sino en la realidad de dos hechos históricos concretos, la muerte de Cristo y su resurrección. Ahora bien, ¿qué significa esto para nosotros? Significa mucho, significa todo para nosotros. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Significa, en primer lugar, paz a nuestra vida. El shalom de Dios irrumpe en nuestra vida. Estamos entonces en buena relación con Él. Como dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, reconciliación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amigos de Dios, la vuelta al Padre. Tenemos paz también con los demás. Y también, por supuesto, tenemos paz interior, paz con nosotros mismos. ¿Qué otros beneficios tenemos de tener a Cristo en nuestra vida? Tenemos el beneficio de tener la seguridad de la salvación. Tenemos una esperanza para vivir, cierta, concreta, que no falla. Hay gozo para el alma. Podemos hoy celebrar y siempre con gratitud a Dios por la salvación tan grande que Él nos dio. Celebración, gozarnos en el poder del Cristo resucitado. Tenemos además refugio en medio de las tormentas de la vida. No estamos exentos de los problemas, pero en Dios tenemos nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. El poder de la resurrección nos da fuerza para vivir. Y finalmente, la consumación de todo esto es la vida eterna, es decir, la vida, el estilo de vida que vive Dios, la recuperación del paraíso y llegar a ese mundo donde no va a haber enfermedad, ni coronavirus, ni ninguna cosa dañina para nuestra vida. Disfrutaremos de la presencia del Señor. Y entonces podemos ahora, con toda seguridad y con todo gozo, decir, cara a cara espero verle más allá del cielo azul. Cara a cara, en plena gloria, he de ver a mi Jesús.